Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y en el video de hoy vamos a calcular el mínimo común múltiplo de un grupo de números. Así que comencemos con los ejemplos. Bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo para calcular el mínimo común múltiplo de 8 y de 3. Para eso vamos a factorizar estos dos números en sus factores primos. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es anotar estos dos números así, aquí. Pongo el 8 y anoto el 3. Y a la derecha hago una línea. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que tengo que hacer es tomar el primer número primo y ver si alguno de estos dos números es divisible por el primer número primo. Entonces vamos a comenzar. Tomo el 2. ¿El 8 es divisible entre 2? Sí. Bueno, entonces lo pongo aquí. Y hacemos 8 dividido 2 me va a dar 4. Bien, 3 ¿lo puedo dividir entre 2? No. Entonces, cuando no lo puedo dividir, tengo que bajar el número exactamente como está. Y pongo el 3 así como está. Y hago lo mismo. Tomo el primer número primo y me fijo si alguno de estos números es divisible. Entonces, el 4 es divisible entre 2. Entonces lo pongo aquí. Pongo el 2. Y hago 4 entre 2 me va a dar 2. ¿Y el 3 es divisible entre 2? No, entonces lo vuelvo a bajar. Lo bajo así como está. Y ahora lo que tengo que hacer es fijarme si el 2 y el 3 es divisible entre 2. Sí, el 2 es divisible entre 2, entonces pongo este 2 aquí. Y hago 2 entre 2 me va a dar 1. Muy bien, cuando me da 1 quiere decir que ya terminé de dividir todos los números. Entonces hago una rayita y terminé. Ahora el 3 es divisible entre 2, no, entonces lo vuelvo a bajar. Me dirijo al siguiente número primo, el 3. Me fijo, 3 es divisible entre 3, sí. Entonces pongo este 3, lo pongo aquí. Y hago 3 dividido 3 me va a dar 1. Cuando termino y me da 1, quiere decir que ya terminé, entonces hago una rayita. Muy bien, ya terminamos de dividir todos los números. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar todos los factores primos que fui encontrando. Los pongo acá, hago 2 por este 2, por este otro 2, por este 3. Y ahora simplemente multiplico. Hago 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Entonces, el mínimo común múltiplo de 8 y de 3 va a ser 24. Y ahí terminamos de encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos números. Así que bueno, ahora vamos con otro ejemplo más. Bueno, muy bien, aquí tenemos otro ejemplo más. Nos piden calcular el mínimo común múltiplo de 12 y de 10. Bien, lo primero que tengo que hacer es anotar estos dos números. Aquí pongo el 12 y ahora el 10. Para poder factorizarlos en sus factores primos. Y a la derecha hago una línea. Así que bueno, vamos a comenzar. Tomamos nuestro primer número primo y nos fijamos si alguno de estos dos números es divisible entre 2. Entonces, 12 es divisible entre 2. Por lo tanto, este 2 lo pongo aquí. Y ahora hago la división. 12 dividido 2 me va a dar 6. 10 lo puedo dividir entre 2. Sí, 10 dividido 2 me va a dar 5. Y ahora hago lo mismo. Me fijo si alguno de estos dos números es divisible entre 2. El 6 sí es divisible entre 2. Entonces este 2 lo pongo acá. Y hago de nuevo la división. 6 dividido 2 me va a dar 3. 5 entre 2 no puedo. Entonces el 5 lo bajo así como está. Exactamente igual como está. ¿Por qué no lo puedo dividir? Y ahora hago lo mismo. Sigamos con el número primo que sigue.
¿3 es divisible entre 3? Sí. Bueno, entonces pongo este 3 aquí. Y hago la división. 3 dividido 3 me va a dar 1. Cuando me da 1, hago una rayita porque terminamos de dividir todos los números. Y ahora continúo con este 5. 5 entre 3 no se puede. Entonces el 5 lo bajo exactamente como está. Y ahora continúo con el número primo que sigue, que es el 5. 5, ¿lo puedo dividir entre 5? Sí. Entonces pongo el 5 aquí. Y hago 5 entre 5 me da 1. Listo, hago una rayita porque me dio 1. Cuando me da 1, terminamos de dividir todo. Perfecto. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar todos los factores primos que fuimos encontrando. Entonces pongo 2 por este 2 por 3 por este 5. Y multiplico. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Bueno, entonces el mínimo común múltiplo de 12 y de 10 va a ser 60. Perfecto. Muy bien. Sigamos con otro ejemplo más. Bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestro tercer y último ejemplo. Acá podemos ver que nos piden el calcular el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 12. Son 3 números. Pero no se preocupen que es exactamente igual que el ejemplo anterior. Son los mismos pasos. Así que bueno, como siempre, anotamos los 3 números ahora y los pongo acá. Pongo 4, pongo el 5 y pongo el 12. Y a la derecha hago una línea. Bueno, vamos a comenzar como anteriormente lo hicimos. Tomemos nuestro primer número primo y nos fijamos si alguno de estos números es divisible entre el primer número primo, en este caso el 2. Vemos que el 4 sí es divisible entre 2, por lo tanto pongo este 2 aquí. Y ahora divido. 4 dividido 2 me va a dar 2. Y pongo el 2 abajo. 5, ¿lo puedo dividir entre 2? No. Entonces el 5 lo bajo exactamente como está. Pongo el 5 acá. 12 entre 2, ¿se puede? Sí. Entonces 12 dividido 2 me va a dar 6. Bien, y ahora lo que tengo que hacer es fijarme si alguno de estos números es divisible entre el primer número primo, en el 2. Y vemos que el 2 sí, es divisible entre 2. Por lo tanto, este 2 lo tengo que poner acá. Y ahora hago las divisiones. 2 dividido 2 es 1. Muy bien, cuando me da 1 quiere decir que terminé de dividir todo. Hago una rayita. Continúo con el 5. 5 entre 2 se puede, no. Entonces el 5 lo bajo exactamente como está. 6 entre 2, sí. 6 dividido 2 me va a dar 3. Bien, perfecto. Ahora continuamos con el número primo que sigue, 3. Vemos si alguno de estos dos números es divisible entre 3. Y vemos que el 5 no, pero el 3 sí. Por lo tanto, este 3 me sirve. Entonces lo pongo acá. Y hago. Ya dijimos que el 5 no es divisible entre 3. Por lo tanto, el 5 lo tengo que bajar exactamente como está. Y este 3 sí es divisible. Por lo tanto, hago 3 dividido 3 me va a dar 1. Cuando me da 1, hago una rayita porque terminé de dividir todo. Bien, me queda el 5 ahora. Entonces, 5 lo puedo dividir entre este 5 que está acá. Entonces este 5 lo pongo acá. Y hago 5 entre 5 me va a dar 1. Perfecto, terminamos de dividir todos los números. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar los factores primos que encontré. Pongo el 2 por este 2 por 3 por este 5. Y multiplico 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Muy bien.
el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 12 va a ser 60. Bueno, y aquí terminamos de hacer nuestro tercer y último ejemplo. Así que bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de encontrar el mínimo común múltiplo de un grupo de números. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan y me van a ayudar un montón para seguir subiendo más contenidos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.